Yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué pensás? Si yo te preguntara, ¿a qué suena el silencio? ¿Qué pensarías de esa pregunta? ¿O qué contestarías? El silencio. Sí. A veces el silencio, cuando he logrado estar en él, es tan ruidoso, es un poco contradictorio, pero es ruidoso en el sentido de que te empieza como a llevar a una introspección Ujú, y eso te puede llevar a escandalizar o a remover ujú. ciertos pensamientos que Ok. hacen que ese silencio sea ruidoso. Ajá, sí. Ahora, eso que vos comentás, me parece que es más que todo como el efecto psicológico que puede tener el silencio. Pero ahora, si hacemos la pregunta un poquito como más pragmático, como más científico, digamos, ¿a qué sonaría el silencio? ¿Tendría algún sonido en particular? ¿Qué pensarías? Yo diría que el silencio, no, obviamente, sería obviamente el resultado del vacío, Ujú. de lo vacío. Ujú. Sí, como la ausencia de ruido, ¿verdad? Ahora, curiosamente, lo que proponía Pitágoras es que lo que nosotros entendemos como silencio, por ejemplo, nosotros nos vamos a una montaña y supongamos que podemos aislar el sonido del viento, de los animales, de cualquier sonido natural. Entonces, esa ausencia de sonido sería el silencio, ¿verdad? Pero Sí, ve qué interesante, lo que decía Pitágoras es que en realidad esa ausencia de sonido no existe como tal. Hay un sonido constante. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos porque como lo escuchamos desde el momento en que nacemos, no lo podemos percibir. O sea, lo que él decía es que nosotros podemos percibir los sonidos no solo porque escuchamos, sino porque hemos vivido en algún momento sin ese sonido. ya. Sí, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está sonando o de dónde viene el sonido? Entonces, lo que decía Pitágoras es que el sonido viene de los planetas, lo que él llamaba la música de las esferas. Entonces, él lo que decía es que los planetas se están moviendo, ¿ok? Están girando, están produciendo como cierta vibración y esa vibración tiene un sonido en particular que nosotros no la percibimos porque, como te digo, como la escuchamos desde el momento en que nacemos, no sabemos cómo es no estar con ese sonido. O sea, la única forma de saber a qué suena es detener los planetas, cosa que no podemos, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, pero esta cuestión suena como muy bonito, como un cuento interesante, pero no tiene un sustento científico. Pues resulta que sí, ese sonido ya fue percibido, ¿ok? Que es como lo que llaman el fondo de microondas. Entonces, fue curioso porque la historia cuenta que estaban acomodando como una antena, ¿ok? Y esa antena percibía como un ruido y pensaban que era como alguna interferencia de algún pájaro o algo así, pero ya los científicos comenzaron a investigar más a fondo y resulta que ese ruido viene desde el universo, más específicamente desde el Big Bang. O sea, hay un sonido Wow. que se está produciendo desde el momento del Big Bang y está viajando hasta donde estamos nosotros, hasta nuestro tiempo y nuestro espacio. Quiere decir que en el fondo Pitágoras sí tenía razón. O sea, hay un sonido constante que nosotros no podemos percibir. Ahora, Pitágoras, hablando de lo de la música de las esferas, él ligaba la cuestión de las esferas, la cuestión de los planetas y el universo y demás, al tema de los números. Entonces, en esta secta, que ahorita vamos a ir hablando un poquito más de los pitagóricos, ellos veneraban una figura en particular que ellos llamaban la tetractis, que no es otra cosa que una pirámide formada por cuatro puntos abajo, tres puntos en el siguiente escalón, dos puntos en el siguiente escalón y un punto en el siguiente escalón. Entonces, como 4 3 2 1 que si sumas eso, da 10. Ahora, ¿qué significado le daban ellos como a esta pirámide o a este triángulo ahora? Ellos decían que el puntito que está arriba lo que representa es la unidad, o sea, de donde viene toda la creación. Y Ok. todo el proceso que se da hacia abajo es como de esa unidad fue saliendo la materia, ¿ok? Hasta formar como el mundo material, que es donde estamos nosotros. Por eso es que en otras tradiciones ocultas, el número 4 representa como el mundo material.
El número 2 representa como la dualidad, cuando se parte esa unidad, ¿verdad? En esa dualidad que hemos hablado que creían los gnósticos y otras sectas, ¿verdad? El número 3 representa como esta trinidad, este equilibrio, que también habla muchas religiones, y ya el 4 es como la parte material, ¿verdad? Ellos le dan como este significado a los números. Entonces es curioso porque ellos tenían como la parte espiritual y la parte, por decirlo así, científica o precientífica, y todo estaba unido. Pero podemos hablar un poquito sobre la historia de Pitágoras para saber cómo se fueron construyendo todos estos conceptos. Sí, Pitágoras fue el fundador de la primera secta filosófica que se conoce. Él era el hijo de un tallador, de un grabador de monedas, de piedras preciosas, y desde muy joven tenía como una vocación de viajar. Él quería viajar, él quería conocer otros países, entre ellos Egipto, Arabia, Babilonia, ¿verdad? Se dice que visitó a los magos de Caldea, y él tenía como un afán por aprender y aprender, ¿verdad? Informarse de diferentes tipos de conocimientos, matemática, conocimientos rituales, religiosos y astronómicos, ¿verdad? De la época. Y todo esto lo lleva a acumular una gran cantidad de saberes. Se dice que él fue el primero en crear, para llamarlo de alguna forma, la palabra filosofía. Hay una historia detrás de eso, ¿no? Como que tuvo un contacto con un rey, si no me equivoco, y este le pregunta a qué se dedica. Y de ahí, de esa conversación, de ese diálogo que tuvieron, él forma la palabra filosofía y la empezamos a usar después de ese hecho. A pesar de que Pitágoras tenía muchísimo éxito, tenía críticos, ¿verdad? Es común, ¿verdad? Que ciertas personas famosas tengan, pues, gente que no piensa igual. Entre ellos estaba Heráclito. Heráclito, consideraba de que, pues sí, tenía muchos conocimientos, que acumulaba mucha erudición, como se decía, pero que eso no era inteligencia al final. Y también lo acusó de plagio. O sea, para Heráclito, todos los conocimientos que había adquirido Pitágoras eran producto de leer como libros o ya ciertos hechos que ya estaban documentados, y él se los apropia, ¿verdad? Y es lo que es la principal crítica de Heráclito. Ok, ahora que mencionas a Heráclito, se me ocurren dos cosas. Primero, que algunas personas dudan de la historicidad de Pitágoras, más que todo porque es un personaje que está rodeado de mucha mitología. O sea, sus seguidores le dotaron de cuestiones casi que milagrosas, ¿verdad? Pasa en un sentido como con Zoroastro o Zaratustra y con el caso de Jesús, ¿verdad? Que son personajes que, digamos, tienen tanta mitología que hay personas que dudan de su historicidad, pero en el caso de Pitágoras, casi que con un 100% de probabilidad se puede afirmar su historicidad, curiosamente por los fragmentos de tres historiadores de la época, entre los que está Heráclito, que vos estabas mencionando, después Empédocles y Ujú. después Heródoto. Claro, ¿no? Y todavía queda en la historia conocimiento que conservaron las familias que pertenecieron a esta secta y que fueron transmitiendo todas estas ideas de generación en generación. Entonces también hay un hecho ahí de generacional que prueba la existencia de Pitágoras. Y bueno, una vez que Pitágoras adquiere todo este montón de saberes, llega al sur de Francia, llega a Crotona y es recibido, bueno, como si fuera una celebridad, ¿verdad? Porque traía tantos conocimientos, era una persona que tenía muchísima reputación y logró impresionar, se dice que a 2.000 personas cuando llegó a este pueblo. Incluso se dice que desde que él llegó, eh, las reuniones eran permanentes. Las reuniones con él eran permanentes porque todo el mundo estaba interesado en que los jóvenes, los niños, las mujeres también se formaran con lo que
Pitágoras estaba enseñando. Entonces, a partir de ahí empieza a formarse la escuela pitagórica y poco a poco se va convirtiendo en una secta, ¿verdad? Porque más adelante podemos ver que cumple con todos los requisitos de una secta. Tenía algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, él afirmó que el alma es inmortal. Está entre los primeros filósofos que pues postularon esta idea. Él decía también que el alma emigra a otras especies, a otros seres, ¿verdad? Por ejemplo, animales, plantas, que los acontecimientos pasados se repiten en un proceso cíclico, donde nada es nuevo, ¿verdad? Donde un hecho histórico pasó, sí, pero se vuelve a repetir y esto infinitamente en la historia. Todo esto, ¿verdad? Empieza a darle forma a lo que es la secta, ¿verdad? De Pitágoras, que tenían como ciertas leyes o ciertos deberes, entre ellos no comer lo que había caído de la mesa, que es una probable alusión a comer con moderación, ¿verdad? A una cierta templanza. Ok, ok. Ahora, con eso que estás comentando, eh, se me viene algo interesante. No está, digamos, 100% comprobado, pero sí hay ciertos fragmentos sobre los pitagóricos que, bueno, Pitágoras y todos estos seguidores que eran vegetarianos. Ahora, esto venía ligado un poco justamente a lo que están mencionando, ¿verdad? A esta idea que ellos creían como en el alma, en la transmigración de las almas, en que los animales también albergaban un alma, ¿verdad? Y ellos eran como muy respetuosos de ese proceso que estaba teniendo esa alma, ¿verdad? Entonces, eh, todo apunta a que ellos sí eran vegetarianos. Ya después, otras religiones lo adoptaron. Es probable que Pitágoras haya tomado esta idea de uno de sus viajes, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en India se practicaba el vegetarianismo y en otras zonas. Sí, 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 ya hubo como un antecedente del cual él fue como heredero y pues empezó a transmitir todas estas enseñanzas. También habían exigencias en cuanto a no, ¿cómo se llama? Molestar el orgullo de los poderosos, un poco extraño para la época. No poner ningún anillo con una figura de un dios, ¿verdad? No tener golondrinas en la casa, no orinar sobre los recortes de las uñas y pelos cortados, ¿verdad? Son cosas muy extrañas. Hacer la cama levantarse y no dejar en ella la marca del cuerpo, ¿verdad? Tocar agua cuando truena. Son una serie de cosas sin sentido que pues para ellos tenían un cierto simbolismo, parte de esta secta, ¿verdad? Que ellos formaban. No hablar sin luz, no ayudar a descargar una carga, digamos, si alguien iba pasando con algo pesado, no ayudarlo, porque eso hacía alusión a que nadie ha de formar eh, como un tipo de fomento para que se evite un tipo de esfuerzo. Y una de las cosas que más me sorprendió fue que los discípulos tenían que mantenerse en silencio durante 5 años. Y esto ayudaba a reforzar esa idea de mantener los secretos de la secta. Entonces me pareció muy interesante porque es una exigencia muy grande para formar parte de los estudiosos de esta escuela, que de hecho los repartían en dos, en matemáticos y acusmáticos, ¿verdad? Que tenían como diferentes niveles de profundidad en cuanto a las enseñanzas de Pitágoras. Ok, sí, iba justamente con eso, ¿verdad? Que la palabra matemática se usa por primera vez por los pitagóricos, ¿ok? Entonces, como mencionaba, digamos, los acusmáticos era como una cuestión más religiosa. Entonces eran personas que no tenían acceso o tal vez no tenían la comprensión para ciertos misterios. Y después están los matemáticos, que era por decirlo así como los iniciados, que ellos tenían toda esta mezcla de matemática, religión,
un poquito de ciencia, ¿verdad? Y aquí viene otro tema interesante. eh, Ciertos documentos apuntan a que dentro de las reuniones ellos tenían como una clave, ¿ok? Para poder entrar a esas reuniones pitagóricas, que era usar una estrella de 5 puntas, ¿ok? Lo que ellos llamaban un pentagrama. Entonces, ellos se dibujaban ese pentagrama en la mano, tenían que enseñarlo, ¿ok? En la entrada y ya con eso se sabía que ellos formaban parte de estos matemáticos pitagóricos. Curiosamente, esa estrella de 5 puntas, conforme pasa el tiempo, se comienza a desvirtuar hasta lo que conocemos ahorita, que está como muy ligado al tema de la magia, el ocultismo, incluso este tema del satanismo, que si la estrella de 5 puntas hacia arriba o hacia abajo, pero la primera agrupación que utiliza este simbolismo es el de los pitagóricos, ¿ok? Que ya desde esa época empieza a tomar como una fama de que es algo oculto, que es algo sectario, pero en el fondo lo que ocultaba era algo matemático. Ahora, ¿por qué ellos escogen este simbolismo? Como te digo, hay personas que le dan simbolismos, símbolos esotéricos, significados esotéricos y demás, pero en el fondo lo que oculta es una proporción, ¿ok? Dentro de la estrella de 5 puntas se encuentra lo que ellos llaman la proporción áurea. Ahora, era como un secreto porque para ellos los números era algo perfecto, porque todo estaba formado por números, el universo, los planetas, todo estaba compuesto por números, ¿ok? Ellos le daban a los números un rango casi que divino. Y los números tenían que tener ese grado de perfección. Entonces, para ellos solo existían los números racionales. O sea, los números que pueden ser representados por una fracción de dos números enteros. En otras palabras, números, o sea, pueden ser números enteros o pueden ser decimales infinitos, siempre y cuando sean infinitos el mismo número, lo que llaman infinitos periódicos. O sea, ellos no podían concebir un número que tuviera decimales infinito no periódico. O sea, que fueran números diferentes y diferentes, porque nadie podría saber cuál es el valor de ese número. Pero parece que esa estrella ocultaba ese misterio, ¿ok? Y ahí hay una historia de uno de los discípulos de los pitagóricos que se llamaba Hipaso de Metaponto, ¿ok? Parece que este matemático reveló un número irracional. O sea, eso rompía con la perfección de los números que ellos defendían. Y bueno, si nosotros dibujamos un cuadrado y le ponemos a los lados de medidas 1 y 1, ¿ok? Y dibujamos la diagonal, pues resulta que la medida de esa diagonal es un número irracional, que para la época, para los pitagóricos era un escándalo, ¿verdad? Pues resulta que este personaje parece que revela esta información, ¿ok? Y en un viaje por alta mar, curiosamente, este personaje muere, ¿ok? Que parece que fue arrojado por los mismos pitagóricos por revelar uno de estos secretos. Entonces, ya aquí se ve como esta estructura de secta, de conocimiento oculto, que es para unos pocos, para unos iniciados, que curiosamente ya después otras sectas conservan esta estructura, pero sin tener el conocimiento y la genialidad matemática de los pitagóricos, ¿verdad? Sí, y eso que vos decís está relacionado con lo que se llamaba el principio de autoridad pitagórico, en la que si Pitágoras lo había dicho, ya era ley, era la conclusión definitiva, ¿verdad? No podría nadie más agregar una opinión adicional. Y eso se le llamó el autos EFA. Él lo ha dicho, ¿verdad? Entonces es una de las características de las sectas, como lo es también que tenían que entregar todos los bienes que poseían a la comunidad, ¿verdad? A lo que ellos llamaban comunidad. Y después de ahí, esta secta fue agarrando, ¿verdad? Bastante influencia política, económica, y Pitágoras ganó todavía más fama y empezaba ya a influir en ciertos círculos sociales y llega un punto en el que un día
un personaje llamado Silón es echado, por así decirlo, de la secta, porque él no cumplió uno de tantos de estos deberes que ellos tenían. Este personaje se enoja muchísimo, ¿verdad? Se siente súper ofendido y organiza una revuelta contra los pitagóricos. Producto de esto empieza a morir muchísima gente, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que Pitágoras huye, se esconde y muere de hambre, aunque hay otra versión que dice que Pitágoras se dice que fue acorralado contra un campo de habas que él no se atrevió a pasar, a atravesar, porque entre sus deberes estaba no consumir habas, ¿verdad? Ellos tenían un significado para esto. Así esas son unas de las posibles muertes que pudo tener Pitágoras. Y después de ahí, pues los pocos sobrevivientes de esta secta se rehúsan a perder lo que habían aprendido y mantienen este conocimiento a través de las generaciones, pero pues ya llega un punto en la que se distinguen. Ok, bueno, uno de los aportes que le podemos dar a este grupo es, bueno, entre sus preceptos estaba la vida contemplativa, que era lo que ellos llamaban teoría, que curiosamente esa palabra la usamos hasta la actualidad, que era lo que significaba la teoría, era la búsqueda de la verdad. ¿Ok? Entonces era como esa cuestión matemática de llegar al fondo de nuestra realidad. ¿Ok? Después estaba la catarsis, que era lo mismo que la purificación. ¿Ok? Y esa catarsis ellos la alcanzaban a través de la música, que curiosamente a los pitagóricos se les atribuye la invención de la escala musical como la conocemos nosotros, ¿verdad? Todo este tema de las octavas musicales, que no era otra cosa que tomar una cuerda, tocarla para que ella vibre y emita un sonido, después tomar la mitad de la longitud de esta cuerda, tocarla, que era el mismo sonido, ¿ok? Pero un poquito más agudo, y después tomar la mitad de la mitad, ¿ok? Tocarla y después hacer este proceso hasta que quede la cuerda partida en 8 veces y de ahí salen las octavas musicales, ¿verdad? Para ellos la música era como esta forma, ¿verdad? De lograr esta catarsis, como de sanar el cuerpo, ¿verdad? Y ellos decían que la idea de la música era a través de estos patrones numéricos que se encuentran en esas vibraciones, que la persona se vaya capacitando para llegar a escuchar el silencio, que fue con lo que comenzamos este video. Entonces, decía que a través de esta música, la persona se iba sanando hasta que llegara el punto donde la persona pudiera percibir ese sonido universal del que todos provenimos. Ahora, otra cuestión interesante es el tema de lo que se llaman los sólidos platónicos, ¿ok? Que son figuras geométricas tridimensionales que tienen como ciertas particularidades, pero llamado más específicamente los elementos o poliedros regulares, ¿ok? Y se asociaba cada una de estas figuras a un elemento. Entonces, había un poliedro que estaba asociado con el agua, otro poliedro con el aire, con la tierra, con el fuego y otro con el éter, que ya se hablaba ahí de un quinto elemento y un éter. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Se conservó una tradición que era lo que llamaban la geometría sagrada. Ahora, ¿en qué consistía la geometría sagrada? Era que se buscaba sanar a las personas por medio de figuras geométricas. Entonces, lo que ellos decían es que toda nuestra estructura física es en el fondo matemática. Ellos no hablaban como tal de ADN, pero ya después, con el avance de la ciencia, se pudo comprobar que nuestro ADN tiene una estructura matemática, geométrica, ¿ok? Entonces, la idea es que las personas meditaran, trabajaran, conocieran las propiedades de estas figuras geométricas y así
se volviera a recomponer, por decirlo así, su estructura molecular, ¿ok? Entonces, tal vez una persona tenía una enfermedad, entonces esa enfermedad era provocada por un cambio en la estructura molecular original y lo que hacían esas fibras geométricas era volver esta composición geométrica a su estado natural, que era como el estado de salud. ¿Ok? Entonces, para ellos, el tema de la matemática estaba ligado con la salud, estaba ligado con la espiritualidad, estaba ligado con el conocimiento y, y era como algo oculto porque tenía como ese carácter sagrado, ¿verdad? Y otro de los aportes que se le dan a este grupo es el famoso teorema de Pitágoras. Y aquí hay una controversia porque parece que este famoso teorema no es original de Pitágoras. En los viajes que vos estás comentando ahora, que fue a Mesopotamia, a Egipto y demás lugares, ¿verdad? Parece que él tomó ese conocimiento de ahí. Ahora, ¿cuál fue el aporte que dio Pitágoras? En estos lugares, en Mesopotamia y en Egipto, ellos tenían tablillas de lo que se llaman ternas pitagóricas, o sea, de longitudes de los lados de un triángulo para formar triángulos rectángulos. ¿Sí? Estos triángulos se les daba como propiedades divinas porque servían para la construcción de grandes monumentos. De hecho, se dice que el primer monumento del que se tiene registro, que se construyó con este principio del teorema de Pitágoras, fue la pirámide de Kefren, ¿ok? Del siglo XVI antes de Cristo. Esto es muy anterior a la existencia de Pitágoras. Entonces, claramente él no lo inventó, pero parece que el aporte de él fue decir que no se cumplía solo con esos grupitos de tres números que estaban en esas tablillas, sino que habían infinitas cantidades de grupos de tres números que cumplían esta propiedad. Como que él, esa propiedad que se cumplía en lo particular, lo llevó a algo general. ¿Ok? Parece que este fue como el aporte. Pero en sí, el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Y es cierto esto de que tenían que mostrar un pentagrama, no sé si en la mano, para poder entrar a las reuniones que ellos hacían. Sí, es que, bueno, respecto al pentagrama, y ahora que lo mencionas, es muy curioso porque sí, o sea, sí hay registros de ese pentagrama, pero no solo que ellos tenían que enseñarlo en la mano para las reuniones, sino que ese pentagrama estaba ligado al tema de la catarsis y al tema musical. De hecho, si vos ves, la música se escribe en pentagramas y no es casualidad que tenga ese nombre, ¿ok? Porque ese pentagrama en el que se escribe la música, que produce como esa armonía entre los números y demás, era lo mismo que ellos tenían en la mano, ¿ok? En la época era de muy mala fama tener esa estrella de cinco puntas porque estaba ligado a algo sectario, ¿ok? Pero aquí era un tema netamente matemático. Aquí no tiene nada que ver con lo que se usa en la actualidad, que hay grupos como la Wicca, como el satanismo, como otros grupos esotéricos o pseudoesotéricos que usan estos símbolos sin conocer su origen, que es en realidad matemático. Ya, y podemos entonces concluir que Pitágoras es un filósofo o no. Porque, digamos, si es cierto lo que Heráclito decía de que pues pudo plagiar contenido, llega a formar una secta, lo podemos considerar un filósofo auténtico, así presocrático. ¿Qué pensás vos? Bueno, en ese caso es curioso porque con los filósofos presocráticos el aporte que ellos dieron no fue tanto las teorías que formularon o las respuestas que dieron, porque muchas de esas respuestas tenían un contenido mágico, milagroso, religioso y demás, sino que la genialidad eran las preguntas que ellos se hicieron. Y como yendo al origen de la palabra filosofía, o sea, lo que ellos tenían era un gran amor al conocimiento en general, no como la idea que tenemos ahorita que una persona se dedica a la matemática, otra persona se dedica a la ciencia, otra persona se Ujú. dedica a la teología, otra persona se dedica
O sea, ellos tenían un concepto integral del conocimiento y sentían ese amor por el conocimiento en general. Entonces, como yendo al significado de la palabra, sí puede ser considerados como, como como filósofos, ¿verdad? filósofos.